hemos escuchado, hemos visto, y la verdad que ha sido lamentable, economistas cuestionando lo que ha sido no solamente el crecimiento económico, sino denostando lo que es realmente el hecho de que podamos ir a esa recuperación económica, argumentando que no se ha visto lo que es ese crecimiento con relación a los índices sociales, sobre todo con relación a la pobreza y al bienestar. No sé en esos fundamentos que esos mismos economistas conocen, y por esa razón, Fran, la semana pasada en su columna del Listín Diario, tituló su artículo "Crecer es primero", y la verdad que sin desperdicios expone ahí toda la fundamentación de por qué es vital, importante crecer para poder distribuir. Si no se tiene algo, no se puede distribuir entre los demás, y queremos repasar contigo todo lo que fue esa fundamentación que tú llevaste y esa lógica en tu artículo, y comenzar primero para explicarle a los amigos de Agenda Económica cómo se mide el crecimiento económico, en qué consiste el crecimiento económico, en la palabra más llana posible, Fran. Claro, Rosana, el crecimiento económico es básicamente el proceso de expansión que tiene la principal variable macroeconómica, que es el Producto Interno Bruto. Lo que toda economía quiere, lo que todo gobierno anhela y lo que toda sociedad desea es lograr crecimiento económico. Está en los anales del estudio de las ciencias económicas y ha sido la intención de todas las políticas públicas a lo largo de la historia. A mí, este tipo de juicios que muchas veces expresan algunos economistas del patio, en particular el caso de don Arturo Martínez Moya, a quien respeto mucho, y varios de sus juicios expresados en un reciente artículo, yo quisiera poder abordarlos con la información disponible, porque entiendo que muchas veces se politiza el debate económico. No es que no conocen la Claro, realidad. no lo conocen, pero a veces la política hace que la gente se le olvide lo que la economía plantea y lo que dicen las informaciones, los datos estadísticos. En este caso, en República Dominicana, la institución que está dedicada a calcular el Producto Interno Bruto es el Banco Central, como en la mayoría de los países de América Latina. Tiene un aval informativo extraordinario. El banco ha hecho, incluso recientemente hubo aquí una reunión a nivel internacional en donde el Banco Central expuso cómo calcula el PIB a nivel trimestral, y es uno de los países de la región, en este caso es el país de la región, que más avanzado se encuentra en la metodología del cálculo del PIB trimestral. Es un país que ahora mismo se está moviendo a calcular ya indicadores mensuales de actividad económica como el resto de América Latina. Sin duda es un modelo a seguir por el resto de América Latina. Y entonces este tipo de cuestionamientos muchas veces olvidan que hay un bagaje metodológico detrás, que hay un grupo de profesionales que trabaja con mucha seriedad y honestidad en el cálculo de estas cifras, pero lamentablemente en el proceso del debate político en República Dominicana parece que no se deja nada que no se toque y no se trate de desmeritar en pos de tratar de ayudar o desmeritar un candidato. Así es, vamos a una pausa, Fran, pero es importante también aclarar, hemos tenido aquí a Olguita Díaz, que es asesora y experta en cuentas nacionales, que ese cálculo del Banco Central no es que se lo inventó el Banco Central, responde a una metodología internacional aprobada por las Naciones Unidas y por varios organismos más, de manera que está acogida a los estándares y a todos los requisitos que se enarbolan para sacar unas cuentas nacionales sistematizadas y susceptibles de ser revisadas por los organismos internacionales, por los agentes económicos externos, internos, de manera que es sobre bases avaladas internacionalmente por las mejores prácticas en esta materia. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Como le decíamos al principio, estamos conversando hoy día con Fran Fuentes Brito, quien es doctor en economía. Estamos hablando sobre el tema del crecimiento económico, que es un tema polémico aquí por razones políticas, por razones profesionales, por muchísimas razones, y siempre se ha tenido sobre la mesa este tema, hablando de que, si bien es cierto que la economía ha crecido, en muchos casos se habla de que ese crecimiento no llega
a diferentes sectores de la sociedad o que hay problemas de distribución de ese crecimiento económico. Hemos querido que Fran Fuentes nos hable hoy de este tema, pero en principio, Fran, antes de hablar de cómo se calcula y detalles técnicos de esta temática, a mí me gustaría que tú nos dijeras, antes que nada, cuál es la diferencia que hay entre crecimiento económico y desarrollo económico, que yo creo que es fundamental para que bueno delimitar. Claro, sí. El crecimiento económico, como les decía al principio, es el porcentaje en el que el PIB, el Producto Interno Bruto, crece cada año. En este caso, este proceso de expansión es producto de todos los componentes de un proceso de crecimiento que se da y se manifiesta a través del PIB. Ahora, el proceso del desarrollo tiene más que ver con el mejoramiento de los niveles de vida de la gente, basado en este crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico, perdón, Fran, o Sí. sea, significa generar más riqueza, es decir, incremento del consumo, de la inversión, Claro. de las exportaciones, y el desarrollo va más a la calidad de vida de los ciudadanos. Claro, porque el concepto de crecimiento es un concepto mucho más tangible, es mucho más fácil ver en la realidad cuánto se produjo de más entre un año y otro. El concepto del desarrollo es un concepto mucho más abstracto Más cualitativo. y sobre todo requiere de mucho más tiempo para poder verse. El proceso del desarrollo tiene mucho que ver con los estándares de vida de la población, enfocados básicamente en su acceso a educación, salud, los indicadores de mortalidad infantil, Seguridad social. esperanza de vida al nacer, seguridad social, todos estos indicadores que toman tiempo en absorber el crecimiento económico para poder mejorar, son los indicadores que te dicen dónde estás tú como país en el proceso de desarrollo económico. Obviamente, el crecimiento y el desarrollo durante mucho tiempo en las ciencias económicas se entendía como que eran sinónimos. Sobre todo hasta los años 50 se entendía que cuando una economía estaba creciendo, estaba desarrollándose a la vez, y por eso el PIB per cápita era el principal indicador de bienestar. Hoy hemos complementado al PIB per cápita, que es un indicador muy importante, con otros indicadores como la tasa de matriculación, como la esperanza de vida, como el acceso a salud y educación, para poder tener una mejor idea de cómo está ese país aprovechando su crecimiento económico. En este caso, el crecimiento y el desarrollo son procesos interdependientes, pero el crecimiento debe de liderar ese proceso de interdependencia, porque no es posible distribuir sin haber crecido. Primero hay que crecer. Hay que crecer y después, primero. Entonces hay que establecer. Es necesario crecer, porque en el proceso de crecimiento se van generando un proceso de enriquecimiento de los diferentes sectores de la población, de los diferentes sectores de la sociedad, y ese proceso puede ser redirigido por el Estado, creando las oportunidades, los mecanismos para que los sectores que han sido menos favorecidos por ese crecimiento puedan acceder a servicios iguales o mejores en algunos casos que los que reciben la clase media en muchos países, igualar los niveles sociales. Y eso es lo que el proceso de redistribución del ingreso requiere, una política pública eficiente, pero se necesita que haya algo que distribuir. Claro. Y por eso, sin duda, hay que crecer primero, hay que procurar que las políticas públicas incentiven un crecimiento económico, y el crecimiento económico encuentra su ambiente ideal en una economía que tiene estabilidad macroeconómica, en una economía que tiene indicadores macroeconómicos, en este caso inflación, tasa de cambio, desempleo, crecimiento del PIB, que están sostenidamente incrementándose de manera que pueda generar las condiciones, el ambiente, el contexto necesario para poder generar un desarrollo económico. Sin eso es imposible, Claro. porque cuando en una economía se da un proceso de redistribución sin que haya crecimiento, lo que se da es lo que sucede en muchas economías que han pasado por un proceso, un camino al socialismo, como sucedió, por ejemplo, con Nicaragua en los años 80, en donde hay que expropiar de algunos para darle a otros. El proceso de crecimiento genera su propia dinámica y permite que ese proceso sea mucho más eficiente. Así es. ¿Y cómo podemos ir ilustrando en lo que es la realidad dominicana la evolución de estas variables, Fran, a los fines de que los amigos de Agenda Económica puedan visualmente ir percibiendo esa importancia de crecer, de generar riqueza, de a través de esa riqueza generar empleo, Claro. y de buscar mejores calidades de vida para nuestros ciudadanos?